Amigos del PPI, hoy es un gusto para mí estar en compañía de Fabiana del Popolo, jefa de área de demografía de CELADE División de Población de la CEPAL. Ella se contacta con nosotros hoy desde Santiago. Fabiana, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio que pretende recoger desde diferentes perspectivas de análisis la compleja situación de Latinoamérica y del mundo en este momento de pandemia global. Una primera pregunta que quisiera hacerle es respecto a las pirámides de población de América Latina y Europa. Cuando comparamos las pirámides de población entre ambos continentes, observamos que América Latina tiene una población mucho más joven, incluso muchos países atravesando por situaciones de bono demográfico en transición. La pregunta es si este factor de pirámides de población tan diferentes puede tener algún tipo de incidencia en la expansión del COVID, tomando en cuenta que, de acuerdo a los estudios que ya se tiene, el COVID es mucho más letal en adultos mayores. La situación de las personas mayores en las que viven, en las que se vive, digamos, en nuestra región, las condiciones, ¿no?, de las personas mayores distan de la situación europea, en términos de de la desprotección social, en términos de que faltan redes de cuidados como las que están en los países desarrollados, como las que se implementan allí, y también en términos de la calidad que es insuficiente en los servicios de salud. Por lo tanto, todo esto puede formar un cuadro de mayor vulnerabilidad y de conducir a tasas de letalidad mayores e incluso a los efectos, digamos, que pueda tener la COVID de quienes logran sobrevivir a la enfermedad, ¿no? Las secuelas de la pandemia. En este momento hay diferentes posiciones respecto a el impacto que podría tener esta fase de aislamiento, de confinamiento, de cuarentenas en la cuestión específica de la fertilidad. Hay quienes sostienen que esta etapa que estamos pasando podría tener un efecto en la disminución de la fertilidad y hay otros que dicen que podría más bien aumentar la fertilidad. ¿Cuál es su análisis respecto al caso concreto de América Latina? Bueno, la verdad que América Latina ya presenta tasas bastante bajas de fecundidad. Las mujeres en la región tienen en promedio 2 hijos. Claro que hay diferencias, ¿no es cierto?, entre países y al interior de los países. Sin embargo, la tendencia es una convergencia, ¿no?, en los niveles de fecundidad. Y si bien es cierto que en estos contextos de pandemia, en particular de esta pandemia, digamos, ¿no?, se pueden frenar las decisiones para tener hijos por los miedos y por los riesgos, por la incertidumbre frente a frente a la crisis económica. Lo que más nos preocupa en realidad es que la región todavía sigue mostrando un alto embarazo adolescente, una importante proporción de embarazos no deseados y también una relativamente alta demanda insatisfecha de servicios de anticoncepción. Otro de los aspectos importantes a tomar en cuenta en el análisis son los procesos migratorios. Hay ya algunos estudios, algunos referentes de cómo podría afectar esta fase de confinamiento, el COVID, el cierre de las fronteras. ¿Qué efecto podría tener en los procesos migratorios en la región esta compleja etapa que estamos viviendo? El panorama es muy incierto, sobre todo con este cierre de fronteras, como bien lo has dicho, y, y a lo que apostamos en realidad es a la oportunidad que nos da esta crisis para que post-COVID realmente los estados se sientan a dialogar y a establecer nuevos pactos en materia migratoria para permitir, digamos, el libre desplazamiento, responsable, informado, poniendo, digamos, el tema de los derechos humanos como punto central. Bien, hablemos ahora concretamente de los pueblos indígenas de la región. De acuerdo a su análisis, ¿cuáles podrían ser los mayores riesgos frente al COVID para los pueblos indígenas y cuáles debieran ser las medidas que los estados nacionales deben tomar para proteger a las comunidades indígenas? Es fundamental, digamos, evitar el ingreso
de la COVID-19 a los territorios, porque también hay mucha fragilidad en muchos pueblos, fragilidad demográfica y fragilidad socioambiental, que puede ocasionar que el ingreso del virus a estos territorios produzcan un verdadero genocidio. Y aquí lo que es importante es tomar en cuenta los derechos colectivos de los pueblos y que las acciones estatales se sienten a dialogar con las autoridades tradicionales indígenas, con las instituciones representativas de los pueblos indígenas, que además desde sus conocimientos ancestrales tienen mucho para aportar en materia de prevención y de construcción de un nuevo modelo de desarrollo, digamos, con miras a la etapa post-COVID, y nuevamente volviendo a la centralidad al tema de los derechos individuales y colectivos de estos pueblos. Fabiana, le agradecemos mucho habernos brindado la posibilidad de este contacto. Para el programa era muy importante poder tener este análisis desde las dinámicas de población y cómo están siendo afectadas las poblaciones indígenas en concreto debido a la pandemia del COVID. Muchas gracias y esperamos que sea hasta una muy próxima oportunidad. Bueno, muchas gracias Bernardo, muchas gracias al programa PPI. La verdad que es muy importante que tengan estos ciclos de entrevistas y de divulgación, y así como la COVID-19 mata, el racismo también mata. En ese sentido, creo que es importante una rápida acción sin descuidar, vuelvo a insistir, el tema de los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias.